da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues les saludo desde acá, desde la bella ciudad de Campeche, donde ando haciendo una labor comunitaria, pero pues lo bueno es que nos podemos contactar por las redes y Silvia Cobian está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar de nuevo contigo y con la gente que te sigue. Muchísimas gracias, Silvia. Y pues bueno, hoy viene a hablar de un tema muy interesante, que es el resentimiento en las relaciones de pareja. Entonces, pues creo que es algo muy valioso, que a veces no sabemos qué hacer con estas emociones, estos sentimientos y que finalmente a veces hablamos de resentir porque es volver a sentir. Ya nos irá explicando Silvia al respecto, pero es cuando de pronto aparecen heridas con las parejas que tenemos ahí del pasado y que se vuelven a tocar, ¿verdad? Ujú. Y pues bueno, hoy como cada converso comenzamos con un pequeño verso y dice, la vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas, pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo, que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra, borda aplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Y pues con esto comenzamos, Silvia, con este maravilloso tema. A ver, platícanos cómo vamos introduciendo. Primero, pues déjame presentarte. Ella es psicóloga clínica, educadora y psicoterapeuta sexual. Se ha dedicado a la psicoterapia individual y de pareja sexual. Ha sido docente en licenciatura y posgrado y en el entrenamiento de especialistas en las áreas de educación y psicoterapia sexual. Ha sido conductora de radio y televisión en temas de psicología y sexualidad. En los últimos 15 años ha hecho estudios en filosofía, religiones, antropología y trabajo energético corporal. Pues qué mejor que con esto, Silvia. Comencemos con este tema y primero platícanos, ¿por qué hablar del resentimiento en pareja? Yo creo que el resentimiento es una de las emociones más presentes en los seres humanos y tiene muy mala fama porque comúnmente no sabemos cómo manejar nuestras emociones de la mejor manera. Y esta es una de las más difíciles, porque como empezaste a decir hace un momento, resentir es volver a sentir y generalmente es volver a sentir dolor de algo. Y derivado de cómo enfrentemos ese resentimiento, vamos a poder o usar el resentimiento para tener una respuesta creativa que nos haga bien incluso y que nos permita conocernos más, o nos vamos a quedar enganchados en un deseo de venganza, en amargura, en enojo constante. Y entonces es una experiencia como todas las emociones y sentimientos que si sabemos leerlo y explorar lo que nos dice cada emoción, crecemos muchísimo y resolvemos bien. Y si no nos atrevemos a eso, solo vamos a reaccionar. Y fíjate que el resentimiento es de estas emociones que cuando se vuelven simplemente activas, o sea, perdón, reactivas, lo que hacen muchas veces es limitar la posibilidad de buenas soluciones y mantener un clima de hostilidad, hablando de la relación de pareja, que va creciendo y se va haciendo una bola grande. Porque yo me resiento y entonces hago cosas como para mostrarte que estoy enojado o enojada, para mostrarte que estás mal, y entonces el otro también reacciona. Y si el otro reacciona de la misma manera, pues se arma una hostilidad donde las parejas vienen a terapia ya con una hostilidad muy grande. Claro, y como dices tú, que se va detonando en escaladas y que a final de cuentas en esos reclamos, reproches o levantar la voz, muchas veces viene también en esa reacción reactiva, ¿no? Viene esta parte también de tocar otras heridas de la otra parte de la relación, ¿no? Entonces, qué importante y qué valioso es. Y Silvia, un poco se habla
de que con la pareja, en esa confianza que se tienen, muchas veces podemos detonar heridas que hay de nuestro pasado, inclusive heridas a veces como de la niñez, que tenemos situaciones como de sentimientos de rechazo, de abandono, o sentir que no somos suficientes, por ejemplo, para la otra persona o que nos desprecia. ¿Qué tanto es verdad que con la pareja floramos todas estas heridas que traemos también del pasado? Absolutamente, porque la pareja se vuelve la relación más cercana en la vida adulta, más íntima. Y entonces, sí, desde luego, según hayamos ido acomodando nuestra forma de afrontar lo que nos duele desde niños, va a ser la manera en la que vamos a afrontar de adultos lo que nos duela. Y entonces mucha gente crece sintiéndose la víctima de los padres, porque quizá sí fue víctima en su momento de agresiones, de violencia, de abuso, incluso sexual, de lo que tú quieras, pero el problema es que uno va creciendo con una visión de sí misma como yo soy bueno, buena y hago todo porque el otro esté bien y si el otro no me corresponde, el otro es el malo. Esta parte de cómo tomo yo las cosas, cómo me vivo como víctima, si me decepciona el otro, si me traiciona el otro, o simplemente no corresponde a necesidades que yo tengo. Y entonces se vuelve a reciclar este sentimiento de, claro, yo no soy digna de ser amada o amado, yo soy una buena persona que quiere amar, pero el otro es el malo, y nos ponemos en una posición de víctima donde desarrollamos un juez donde el otro es el malo, yo soy la buena, y donde condenamos todo lo que el otro hace, criticamos lo que el otro hace, y no nos volteamos a ver qué me está pasando a mí con esta herida, cómo es mi herida y qué le corresponde a mi pareja afrontar conmigo y qué no le corresponde. Silvia, y cuando hablamos de esta parte de resentir o de estar resentidos, puede haber rencor que se acumula, son como pequeñas situaciones que se van sumando y después, como olla express, le quitamos el tapón y queremos explotar, o cómo es que se vivencia el resentimiento haciendo eco en otras acciones en la relación. Yo creo que el resentimiento nos puede hacer un daño terrible si nos quedamos fijos en el rencor, en la venganza que estamos imaginando. ¿Cuántas personas no hay que incluso ya se separaron de la pareja y siguen enganchados con que le va a ir mal porque claro, él o ella hizo esto y no pueden salir de ahí? Y eso a quien daña es a quien está metido en ese tipo de reproches, en esos sueños de venganza, o incluso, bueno, sabemos de casos donde uno va y asesina al otro, ¿no? Serían estos casos extremos donde que tanto sabemos y que tanta violencia se da. Por eso el resentimiento es tan importante cada día hablar más de él y comprenderlo, porque al final es que yo me resiento porque el otro no hace lo que yo quiero para sentirme feliz. Y nadie está aquí para hacer lo que nosotros querramos para sentirnos felices. Más bien estamos como para, si hay una persona que me agrede donde yo no me siento feliz, yo tengo que usar ese resentimiento para tomar decisiones que sean creativas, que no sean limitantes, que sea, voy a hablar con mi pareja o le voy a invitar a que vayamos a terapia y ver ahí, porque ya estamos tan confusos de quién tiene razón, quién no. Y comúnmente los dos tienen razón en algo y los dos están equivocados en algo. Y sí necesitan ver, a ver, qué es en lo que cada uno estamos alimentando el resentimiento en la relación, que va matando el amor, además, ¿no? Claro. Entonces ahí ves estas dos maneras diferentes de irlo haciendo, porque de verdad el resentimiento, si nosotros no queremos asumir la parte nuestra, o a lo mejor el otro sí tiene mucho más peso
en la destructividad de la relación, pero yo no he sido capaz de tomar la decisión ni de poner límites, ni de terminar la relación. Y me estoy aguante y aguante y aguante, y hago agresiones pasivas o le hago reclamos y nada más realimento ese círculo de hostilidad y Ujú, que llega a ser violento también, evidentemente. Entonces, ahí están las dos maneras ujú. de yo cómo voy a manejar el hecho de que la otra persona no corresponda a lo que yo deseo. ¿Y cómo pudiera darse cuenta una persona que a lo mejor ya ha hecho intentos por querer tener estas soluciones creativas, de hablar, de invitar a la pareja a terapia, inclusive que a lo mejor a veces estaban nada más esas personas porque la pareja no quiere acudir? ¿Qué señales se detectan como para decidir, como dices, llegar al punto de ya no hay más situaciones? ¿Qué señales tendrán que tomar en cuenta como para pensar en una posibilidad, inclusive hasta de una separación por un bienestar propio? Yo creo que sí es muy importante, si la pareja no quiere revisar qué dinámica y qué le corresponde a cada uno de esta dinámica, yo creo que es muy importante que la persona revise qué le mantiene ahí en esa relación, Ujú, cuáles son sus miedos de tomar una decisión de separarse, porque muchas veces ya hicieron el intento de distintas cosas, pero no coordinadamente. Entonces no hay manera de solucionar el conflicto y sigue la bola haciéndose grande. Entonces, una de las cosas es, yo me tengo que ir para adentro. Ahí tengo que buscar mis señales. Soy ujú, feliz en esta relación, ya hice todo lo que estaba de mi parte, ya analicé lo que yo ponía para que esto no se diera. ¿Es lo que quiero en la vida o no quiero esto en la vida? ¿Cuáles son mis miedos de enfrentar esta posible decisión de separarme definitivamente? Y ahí vamos a comprender muchas veces por qué la gente no toma las decisiones o porque no se quiere enfrentar a sí misma o porque tiene mucho miedo de llevar a cabo la decisión de la separación o de la confrontación con la pareja por el temor a lo que suceda, por el temor a terminar y el dolor que conlleva la terminación de una relación, el miedo a quedarse solos o solas, ¿no? ujú. ¿Cuáles son como esos elementos que nos llevan de pronto, que pueden ser como culturales, ¿no? A permanecer en un sitio donde no queremos estar, una, y dos, donde además está incrementando ese resentimiento que ya empieza a lastimar y a dañar incluso en la salud física de las personas. Claro. Yo creo que es la seguridad o la inseguridad que me da dar el paso de enfrentar esta decisión, ya sea una inseguridad basada en imagen, en conveniencia económica, en el miedo a enfrentar con los hijos, por ejemplo, todo lo que ello implica, con la familia, con la misma sociedad, el enfrentar mis propios prejuicios con respecto a que me estoy divorciando o me estoy separando de la pareja, enfrentar lo que le llamamos el fracaso, cuando es un ciclo que ya terminó y es una decisión que no nos tiene por qué etiquetar, pero todavía hay quien tiene muchísimos prejuicios de cómo me voy a ver sola o solo, cómo no pude con esto. Ella me tiene que corresponder o él me tiene que corresponder o como sea. ¿Cómo voy a asumir que no pudimos con esta relación sacarla adelante? Es un fracaso. Y dependiendo cómo cada uno viva esta experiencia, va a ser esa resistencia a tomar la decisión. Porque claro que da miedo. Son muchas las cosas que están en juego, emocionales y económicas y materiales y familiares también. ¿Y qué nos llevaría, Silvia, a escuchar más como esa voz externa, esa influencia de las creencias, de las tradiciones de la misma familia, de las amistades, y dejar de escuchar nuestra voz interior? Porque esa es la parte que dices, bueno, hay que retornar, ¿no? Hacia nuestro ser, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar nuestra voz? Ay, porque estamos muy domesticados a obedecer una imagen
y a que los demás nos acepten y nos quieran, no importa qué. Esa parte es todavía muy pesada. Entonces, sí, esto de que además, fíjate, una de las metidas de pata muy comunes es ir a hablar de todos mis problemas con las amigas, con la familia, ya sea con la mamá, con las hermanas, con mucha gente, y ventanear todos los problemas que estoy teniendo en la relación de pareja. Ese es uno de los grandes, grandes errores, porque entonces la gente se ve muy influenciada por todas las opiniones y además pone su intimidad pública, ¿sí? Entonces todo el mundo se siente con derecho a meterse y uno tiene que escoger muy bien con quién tiene estas conversaciones para reflexionar y ver qué puedo hacer con esto. Entonces, esta necesidad de dependencia que nos crea esta sociedad hace que esa manera de actuar sea como ir buscando aliados, ya sea que alimenten más mi resentimiento y el que yo tengo la razón y el otro está mal, o también venderme como la víctima del asunto. Y mira lo que el otro me hace, y es que el otro es muy malo. Y entonces estar alimentando esa parte, y esto conlleva también que mientras más gente está involucrada en los problemas de una relación de pareja, mucho más difícil va a ser ver claro y ver si hubiera una solución posible o una separación adecuada donde no se destruyan o se mantengan destruyéndose con los años, que muchas veces eso también sucede. Claro. Oye, Silvia, y por ejemplo, en esta parte donde las personas de pronto van teniendo resentimientos acumulados y donde inclusive tienen estas actitudes que comentas pasivo-agresivas, incluso hasta a veces hasta de autodestrucción, ¿no? ¿Hacia dónde puede llevar un resentimiento que no se trabaja? Ay, Claudia, nos lleva hasta la enfermedad, te la pongo así, enfermedad emocional y o física. Desde luego, cuando no solucionamos en la vida y aprendemos a transitar en aquellas cosas que nos conflictúan, Ujú. la relación de pareja y estas rupturas son de los eventos más duros que pasamos en la vida. Y entonces, si no aprendemos a soltarnos emocionalmente, a transitar, a llorar lo que tengamos que llorar, a darnos cuenta que los demás no tienen por qué actuar lo que nosotros quisiéramos y que duele y duele mucho, pero necesitamos aceptar que la vida es diferente a como nos dijeron que tenía que ser. Entonces, esta parte del trabajo de la emoción creo que es un eje central en el trabajo de la sociedad en la que vivimos, porque justamente la emoción junto con el erotismo han sido reprimidos de una manera que nos ha dañado mucho. Entonces, claro que a la hora de salir a la vida, pues resulta que no sé cómo lidiar con las frustraciones, porque yo no sé cómo dejar fluir mi emoción. Por ejemplo, en esto que comentas de las emociones, que me parece así como un punto clave, desde la perspectiva de género, en este sentido, donde a las mujeres no se nos permite enojarnos. Recuerdo un libro que se llama La danza de la ira, donde hablan de esta parte que una mujer que pone límites pues asusta, ¿no? Que demuestra su enojo o es tomada como que está en su ciclo hormonal o como que está fuera de sus cabales, ¿no? Como haciendo alusión a locura. Entonces, ¿qué tanto la perspectiva de género influye tanto en mujeres, en ese sentido, como en hombres, de no mostrar vulnerabilidad, de no mostrar o expresar a lo mejor algún sentimiento? Porque también muchos de ellos se quedan en silencio y van viviendo el resentimiento de una forma interiorizada donde no lo expresan con nadie. Súper interesante tu pregunta porque justamente el resentimiento digamos, se construye a partir de una debilidad que no asumimos. Y entonces, fíjate, para las mujeres puede representar
no fui perfecta y se va a notar. El otro no me quiso, la otra no me quiso y se va a notar, ¿sí? Y para un hombre atenta directamente con su masculinidad, porque se va a ver vulnerable. Entonces mejor se mantiene en el resentimiento, porque ahí sigue siendo el juez y el que tiene la razón y el que no se quiebra, digamos, ¿no? En cambio, las mujeres, yo siento que hay mientras los hombres la depresión muchas veces la manejan con violencia, con alcohol, con algún tipo de adicción, las mujeres no es que no lo hagan también con algún tipo de adicción, pero muchas veces como hay una evaluación de si soy digna de ser amada o no, el hombre trae más bien una visión de yo soy aquí el que manda o no. Y en cambio nosotras soy perfecta, soy digna de ser amada, y entonces ahí el efecto de mantenerse en el resentimiento es que para mí asumir la debilidad de que no fui querida, de que el otro se fue y me abandonó, vamos a ponerlo así, es un sinónimo de mi falta de valor como mujer, de mi falta de atractivo como mujer. Y entonces es una oportunidad para deshacer esto y darnos cuenta que todos ¿quién no ha vivido amor y desamor? Todos hemos vivido rechazos, abandonos, desamor. Entonces es parte de la vida, pero sí lo que hace estas experiencias es darnos la oportunidad de ver cuáles son las huellas que yo tengo que atender de mí y asumir mi debilidad. Si yo asumo mi debilidad, entonces me vuelvo más fuerte. Eso me fortalece, ¿sí? Porque digo, no, mi límite está aquí, yo no puedo hacer que el otro me ame, Claro. porque ese es un sentimiento que sale de cada quien y también se acompaña de decisiones, de buscar nutrir ese amor, de mantenerlo. Y si no hay esa voluntad, ¿por qué lo mido o por qué lo califico como una medida de mi valor? Sin embargo, eso es lo que aprendimos a hacer porque esta sociedad nos empujó a que diéramos una imagen para ser amados, para ser reconocidos. Y si no cumples con el estereotipo, pues entonces ya traes puntos menos. Entonces, una situación de resentimiento en la pareja tiene que ver mucho con eso. Me resiento porque aquí me vuelven a tocar la herida de que yo no soy suficiente. Claro. Y esa facultad que tenemos, por ejemplo, que comentabas, es importante que nos orientemos a soluciones creativas, a empezar a buscar en posibilidades, ¿no? Sería un poco como dejar de lado estar frecuentemente pensando en el pasado porque eso nos vuelve a enganchar, o sea, es decir, el sentimiento, la emoción que se detona de esos pensamientos que van orientados a la acción que me lastimó y que me dañó y que se vuelven como pensamientos rumiativos, repetitivos, etcétera, que van carcomiendo, ¿no? De cierta Sí. manera a la persona. Ok. Cuando uno está como ahí, en ese trance de estar pensando y pensando, ¿cómo rompemos con este estar enfocados hacia el pasado, hacia lo que ya sucedió, hacia eso que dolió, lastimó y dejar de engancharnos para poder entrar al plano creativo y posibilitante? Ajá. Es súper importante esto que dices porque, mira, hay quien se clava durísimo en estar recordando el pasado porque no ha elaborado el duelo que tendría que haber hecho cuando aquello se terminó. O quienes no han terminado la relación y siguen en ella, pero se siguen acordando lo que el otro, entre comillas, me hizo hace 5 años y no lo sueltan. Muchas veces no lo sueltan porque es una situación que no han enfrentado en lo individual y o en pareja y es un problema que subsiste. Y entonces están teniendo presente el mismo conflicto de hace 5 años y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir en pareja. Entonces son como situaciones un poco distintas, pero que esto que dices es, tengo que enfrentar algo del pasado que no me he atrevido a enfrentar. Entonces, si yo estoy con pensamientos recurrentes
por ejemplo, y ya hasta terminó la relación hace no sé cuánto, necesito buscar cuál es ese factor común que hay en todos esos pensamientos que me duele. ¿Cuál es ese factor común que no me deja en paz en todos esos pensamientos? Por ejemplo, es que si yo hubiera bajado de peso y le hubiera hecho caso, es que si yo hubiera aceptado a su mamá, es que si yo no hubiera trabajado fuera de casa, ¿sí? Es decir, hay una serie de situaciones que yo me reprocho ahí no haber hecho. Y esto habla tanto del duelo que no he terminado, como de mi deber ser en mi contra, que me está pidiendo cosas que igual tampoco hubieran hecho que la relación continuara, ¿sí? O que también pienso en el otro, puedo estar juzgando lo que el otro hizo o no hizo o por qué lo hizo. Entonces, esa es una, porque podemos caer en la trampa de no pensar en eso, pero en realidad no lo estamos trabajando. Ujú. Claro que hay quien está en esos 5 años y no quita el dedo del renglón. Esa persona necesita ayuda, no ha podido sola y necesita ayuda para poder salir de ahí. Y porque también muchas veces eso puede traer ciertas ganancias, ¿no? Permanecer en Claro, esa situación desequilibra a veces el poder y le brinda cierto poder a quien sigue sintiéndose dolida por un acto del pasado y que puede llegar a repercutir, ¿no? En un aspecto de ganancia también. claro, claro, las ganancias secundarias son tremendas, aunque la gente luego no entiende que les decimos ganancias secundarias a cosas que son muy destructivas. Sí, O claro. sea, ¿con qué ganancia me quedo si no termino el duelo, no asumo mi parte o no asumo que no se pudo y ni modo? Ujú, ¿Y qué ganancias tengo de que la gente me siga papachando, de llamar la atención, de seguir con el mismo tema? ujú. La ganancia es que no me enfrento a mi dolor, ¿sí? No me enfrento a mis propios prejuicios, no me enfrento a lo que a mí me puede de todo este proceso, ¿no? Ujú. Silvia, te quiero tocar un punto muy, muy importante que tiene que ver con el resentimiento por situaciones de infidelidad. Me Ah, gustaría que nos pudieras ampliar como ese punto porque creo que es algo complejo el volver a reestructurar muchas veces, sobre todo la confianza en la relación. claro. Oye, es un punto súper interesante. Fíjate que también depende mucho de la persona en sí, de cómo ha madurado en cuestión de su manejo emocional. Y yo te diría que hasta ideológico, porque mientras más insegura es una persona, mientras más dependiente es una persona, se va a clavar durísimo en quién es esa otra persona, qué hacían juntos, cada cuánto se veían, qué sentías por ella, y se va a clavar muchísima en la otra persona. Y ahí está el resentimiento, obviamente, que va a tratar de solucionar a través de tratar de recuperar el control que sentía en la relación a partir de saber todo con respecto a la relación que su pareja tenía con alguien más. Entonces, y en cambio hay parejas que dicen, a mí lo que me importa saber no es ni quién es, ni dónde la veía o lo veía, ni no. Lo que me interesa saber es qué estaba pasando en nuestra relación, que tú tomaste esa decisión. Me interesa saber si todavía me quieres o qué quieres hacer con tu vida, porque es lo que a mí me puede, es donde veo que es donde está pues el origen de que tú tomes de pronto una decisión así. Entonces sí es confrontar la relación. Entonces fíjate que como que alejados las posiciones, las reacciones de cada uno. Y desde luego las parejas que es mucho más posible recuperar la relación después de una situación de infidelidad, son personas, una, que se aman realmente, dos, son personas que saben transitar en este proceso de ver qué puse yo para un caldo de cultivo. El engañado, la engañada no, nunca tiene la responsabilidad
pero sí tiene la corresponsabilidad del caldo de cultivo de la relación. Y eso es lo que necesitan trabajar. Que si te fijas es otra vez, aunque no haya habido infidelidad, es otra vez ver cómo era la dinámica de la relación, que había cosas que estaban siendo hostiles, negativas y que no las atendieron. Y entonces uno de los dos toma la decisión de tener una relación extrapareja, ¿sí? Por no enfrentar otra vez ese caldo de cultivo. Entonces, esta parte de infidelidad, otro elemento importantísimo es qué cantidad de gente se enteró de la infidelidad. Cuando se hace un público con todo mundo, con la familia, es otra vez más difícil porque están demasiados involucrados y porque lo que decida el ofendido, digamos, va a repercutir muchísimo en la reacción de los suyos, a los que ya les ventaneó, y además al manejo de su imagen, que tanto le interesa esta parte de su imagen. Y sobre todo, desde luego, qué tipo de relación fue la relación extrapareja, si de muchos años, si hubo hasta casa chica, o si fue una situación como muy fugaz, y si fue alguien muy cercano, porque también la cercanía hace que, por ejemplo, con la mejor amiga o el mejor amigo, Claro. ¿no? Eso hace que se hagan bombas de explosiones emocionales en muchas personas cercanas. Y también sobre todo como estar parados en este lado de la sospecha, ¿no? Cuando uno está parado ahí, cualquier cosa que ocurra en el entorno va a ser una llamada de atención de tocar esa herida, ¿no? Si estoy parado desde ese lado, si veo que eso en el teléfono de mi pareja, voy a sentir que ya se alejó porque seguramente está hablando con alguien, o si recibe un mensaje, o si llega más tarde. O sea, si yo estoy parada en ese lado de la sospecha, creo que el resentimiento se va incrementando también. Claro, el resentimiento, la angustia, porque el resentimiento jala muchas emociones. Si es que empieza por el dolor, que por ahí empieza, Ujú. está la envidia, por ejemplo, ¿sí? Estoy resentida porque le das a otra persona lo que a mí no me das o porque a mí no me haces caso y en cambio llega tu mamá y te desvives con ella. En fin, la envidia, la amargura, la angustia, la ansiedad. Por eso esta parte donde podemos entrar en una forma de vivir muy depresiva y igual no darnos cuenta porque llevamos años resentidas. Y entonces, o resentidos, ya nuestro carácter es como de mucha amargura, de mucha hostilidad, de mucha falta de deseo, de mil cosas. Ujú. Entonces, nos hacemos ahí la vida muy pesada si nos quedamos fijados en, en este resentimiento, como que generamos mucha miseria emocional en nosotros. Claro. Oye, Silvia, y un poco retomando esto, ¿aprendemos formas de cómo afrontar el resentimiento? O sea, es decir, los modelos que tenemos a lo mejor de cómo afrontaban mis padres, cómo afrontaban ciertos familiares el resentimiento, ¿influye en cómo yo afronto el resentimiento? Mucho, muchísimo, porque si nuestros padres en nuestros primeros años lo que hacían era demandarnos un estereotipo determinado, expectativas determinadas, y que si no las cumplíamos nos descalificaban, nos enjuiciaban severamente, vamos a estar muy susceptibles a resentirnos porque ya venimos con un resentimiento muy grande de no haber sido aceptados de inicio, de haber sido condenados, ¿no? Hay niños a los que les pueden decir, es que yo pensé que tú eras diferente y mira con lo que me sales. Y esto es un testimonio que te estoy diciendo de una niña de 5 años, porque le dio miedo su papá cuando lo veía enojado y el papá le dijo, yo pensé que eras diferente y tú también me estás rechazando. Y claro, él traía su huella de rechazo y de abandono, que además había sido huérfano muy, muy pequeño. Entonces, lo que a ella le cargó el sentir que era culpable del dolor de su papá y que ella era mala porque
porque no lo estaba queriendo bien, pero pues ella solo había tenido miedo y entonces se había retraído y el papá no pudo manejar esto. Entonces, ahí vemos cómo tiene un peso fundamental. Por ahí dicen que el amor es una experiencia emocional como muy natural en nosotros, que surge de manera natural y que eso es lo que buscamos. Pero el odio, el resentimiento se aprende a manejar, ¿sí? O Ujú. se aprende a fijar. Aprendemos a odiar, porque muchas veces de niños no hubo quien, cuando nos sentíamos resentidos, nos ayudara a acomodar el resentimiento y o porque había padres muy exigentes. Si tenemos un juez como padre o madre, hijo, eso nos pega durísimo, porque entonces aprendemos a enjuiciarnos y a sentirnos siempre como no suficiente. Y entonces, ¿quién me lo recuerda con algún actuar o desamor? Pues entonces yo ahí me vuelvo a resentir. Entonces es muy importante ver cómo los padres manejan el que un hijo no cumpla sus expectativas o no haga las cosas como pensaría que tendría que hacerlas. ¿Por qué? Me decía una persona hace poco, este, yo cuando mis hijos eran chiquitos, mi esposo y yo nos asustaba y nos molestaba que nuestro hijo sacara 5 de calificación, hasta que nos hizo entender que lo dejáramos en paz, que las calificaciones no eran un sinónimo de nada, sí, en todo caso. Y al rato les dijeron, es que su hijo tiene un coeficiente intelectual más alto que el promedio, y a veces eso pasa. Pero ¿cómo ahí está el juicio? El juicio es lo que nos quita mucho de nuestra seguridad personal y de nuestra tranquilidad emocional. Claro. Y ahorita que mencionas esa palabra, ¿no? La cuestión de soltar. Sí. Nos cuesta soltar. Y creo que parte del resentimiento es precisamente no soltar, seguir con esa situación. ¿Cómo podemos hacer para poder elaborar un proceso constructivo de afrontamiento ante una situación que generó un resentimiento y de manejarlo por esa línea de irlo soltando, de irlo elaborando, de irlo trabajando? ¿Cómo sería ese proceso? Pues como te decía hace un momento en parte, es ver qué de eso que no estoy obteniendo del otro me duele y ver por qué me duele. Porque en ese por qué me duele me voy a dar cuenta que me duele porque hay significados para mí muy dolorosos en ese abandono o en ese desamor. Me duele porque igual yo me siento menos y el actuar y el decir de la otra persona me lo está recordando. Es decir, tenemos que ir a aquello que hace que nos siga doliendo algo, ¿sí? Esa parte es fundamental y sí ver, hay un cúmulo de creencias enorme con respecto a las relaciones de pareja, que si yo me porto de tal o cual manera, el otro me tendría que amar, por ejemplo, que el amor es para siempre, ¿sí? Esa es otra de las cosas que de pronto no entendemos que hay relaciones que tienen su ciclo y que muchas veces uno va por un camino y el otro va por el otro camino. Ni siquiera es una cuestión de desamor. Hay mucha gente, muchas parejas que se siguen queriendo a pesar de que ya no quieren vivir juntas. Sí. ¿Cómo afecta el resentimiento en la vida erótica de la pareja? Pues fíjate que ahí puede ser de mucha dualidad, porque hay parejas que a la hora de tener relaciones sexuales se pueden estar peleando afuera de la cama, resentidas todo el tiempo, y usan la relación sexual para poderse acercar. Y entonces pueden tener hasta una vida sexual muy intensa. Y en cambio hay otras, yo te diría, yo creo que es la mayoría, que con el resentimiento la cama se va enfriando. Se van enfriando las ganas, el deseo, porque el deseo tiene que ver muchísimo con esta sensación de ser amada y deseada, amado y deseado.
¿sí? Mm. Entonces, sí es un termómetro en las relaciones sexuales de pareja. Y también hay resentimientos que fíjate que están ahí presentes, pero son como más subterráneos, no salen a la luz más que de repente un poquito y parece que no hubiera tanto, porque hay como una manera de tratar de equilibrar lo que no me gusta de la relación, otra vez para no enfrentarlo. Y no lo veo tan malo porque no quiero enfrentarlo. Entonces, ahí está el resentimiento que no daña necesariamente la vida sexual, aunque a veces lo que sí hace es que a través de que la vida sexual se vuelve plana, podemos pensar que algo se está ocultando a través de eso y que ese es el síntoma, digamos. Claro. Silvia, y por ejemplo, comentabas esta visión importante de que la persona que de cierta forma elabora de una forma más sana una situación de resentimiento tiene mucho que ver con el amor propio. Y Mucho. hablando de este amor propio, por ejemplo, las personas que se viven mucho en el ocio, que no tienen proyectos propios, que no tienen como un camino personal y que inclusive muchas veces están siendo intrusivas en la vida de la pareja, o sea, este ocio de estar buscando, stalkeando ahorita con tantas cosas que hay de las redes sociales y de estar buscando por todos lados lo que ocurre con la pareja, dejan de tener una vida propia por estar todo el tiempo enfocados en esa situación de resentimiento y como encontrando justificantes o argumentos que Claro. solapen ese comportamiento que se tiene. ¿Qué nos puedes decir al respecto en torno a este amor propio? Ah, fíjate que esto que acabas de describir habla de una persona que su amor propio está puesto afuera, ¿sí? Justamente en checar que la pareja no se esté portando mal, vamos a ponerlo así, en estar como muy centrada en su vida, pero de una manera muy superficial, ¿sí? Como muy de necesidad, de imagen, y no un anhelo propio, muy legítimo, muy profundo, de decir mi vida está llena de una gran cantidad de cosas que son mis deseos Ujú. y que no dependen de los demás. Entonces, el amor propio, o amamos, o nos amamos, o nos aprendemos a amar realmente, tal cual con todos y nuestros abismos, o lo que tratamos de amar es nuestra imagen, y entonces ahí es una carrera sin fin, de andar persiguiendo la imagen, de andar controlando a la pareja, de estar como tratando siempre de mantener un escenario que a mí me mantenga a salvo de ver una autoimagen que no puedo aceptar de mí. Sí. Entonces, en cambio, el amor propio, hijo, nos permite tanto entender lo humanos que somos, que por eso es mucho más fácil tener una respuesta creativa cuando nos resentimos con respecto a la pareja o a quien sea. Porque pues el otro no, de verdad el otro no tiene que amarme eternamente, ni el otro tiene que hacer lo que yo necesito para yo sentirme a salvo y sentirme amada o amado, ¿no? Pero eso es cuando de veras hemos sondeado nuestros propios abismos, nuestros rencores, nuestras envidias, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones creadas que ni luego ni son, ¿sí? Ujú. Pero ¿cuál es el juez con el que me juzgo? Necesito derribar ese juez, yo creo que es nuestro peor enemigo en hombres y mujeres. Necesito derribar ese juez y tener una comprensión humana que me permita no condenar a nadie, ¿sí? No juzgar a nadie, sí usar el juicio. El juicio es muy distinto, usar el juicio para describir situaciones, para tomar decisiones, para decir esto conmigo no va, esto yo no lo acepto, pero la otra cosa es condenarme a mí o condenar al otro. Y yo creo que esa es una parte central del amor propio. No podemos amarnos si es un juez el que rige nuestra vida interior.
y si es un juez interior para empezar. Entonces presenta el juez exterior y entonces el mío se activa y por eso me peleo con el de afuera, porque no sé qué hacer con el de adentro y entonces me vuelco afuera. Claro. ¿Y qué sucede cuando alguien comienza a trascender el resentimiento? ¿Cómo se puede transformar ese resentimiento en una posibilidad de aprendizaje, en una posibilidad de abrir nuevamente caminos, reestructurar los vínculos, las relaciones? Ay, es una gran liberación. Yo creo que cada vez que atravesamos el resentimiento de lo que sea, nos liberamos de ataduras que nos mantienen en el sufrimiento y nos damos cuenta que le dimos importancia a cosas que no la tenían, que muchas veces perseguimos en la vida por darle importancia a cosas que no valían la pena. Y en la medida que vamos dándonos cuenta de eso y vamos dejando atrás darle importancia a cosas que no la tienen, en esa medida podemos darle importancia a lo que realmente es importante, que es nuestra vida, que es cada instante, que es cada día y nuestro bienestar profundo. Es una liberación muy grande, eh, de verdad saber atravesar el resentimiento, porque aprendo de mis necedades, de mis necesidades de miseria y las puedo dejar atrás. Y Silvia, ¿cómo te gustaría concluir? Porque ya vamos cerrando el programa. ¿Qué te gustaría decirnos que se quedó ahí en el tintero acerca de todo lo que sería el resentimiento y su manejo inclusive psicoterapéutico, ¿no? Si nos pudieras como también profundizar un poquito en eso, en esa conclusión. Creo que hicimos un recorrido muy bueno y creo que una revisión bien importante es cuáles son los valores por los que yo me rijo. Y a veces hablar de valores suena muy abstracto, pero se los cambio un poco para aterrizarlo más por a qué le doy yo valor en la vida. Para mí, ¿qué es importante en la vida? Porque alguien puede decir, no, a ser honesta. La honestidad es muy relativa, porque hay veces que no es bueno ser honesto. Estas personas que se lanzan a verdadazos, ay, es que ya sabes que yo digo todo lo que pienso. No, pues eso tampoco es prudente ni amoroso. Muchas veces hay pensamientos muy destructivos o muy agresivos y la otra persona no nos ha dado permiso de entrar a su intimidad y nosotros a fuerza queremos imponer criterios. Creo que esta parte de los valores, de qué valoro yo, necesitamos seguir evolucionando muchísimo la conciencia que tenemos de las cosas. Somos muchas generaciones en un mundo en una transformación tremenda y venimos de valores o de creencias, de valores muy fijos, muy represivos, muy de imagen, muy de quedar bien, muy de controlar, y estamos en un proceso de cambio muy fuerte. Entonces yo creo que es revisar qué es lo que yo valoro, a qué le doy importancia, qué me hace sufrir, de eso que valoro, qué me hace sufrir, porque ahí es donde yo tengo que transformar algo. Sí. Y bueno, Silvia, un poco en la parte terapéutica, pues invítanos a conocer de ti, de tus redes, platícanos un poquito qué estás haciendo para que la gente también ubique y que pueda conectar contigo. Claro, mira, yo en mi celular me pueden encontrar para todo lo que son psicoterapias, que desde luego sigo trabajando muchísimo porque es mi centro, digamos, más importante. También me estoy dando un espacio para escribir un rato, entonces ahí estoy también dedicándole tiempo y doy cursos de pronto que me piden, este, em, y, y todo lo que sea, digamos, divulgación, pues también ahorita con la pandemia, como que el esto de dar clases se redujo un tanto, por eso yo aprovecho para escribir también. Claro. Y esto, tengo Facebook, Silvia Cobian, Facebook, y voy a ir ampliando. Estoy en eso, de ampliar
un canal en YouTube. Y entonces próximamente pues también estaré por ahí. ¿Nos quieres dejar tu celular o quieres que me contacten a mí y yo se los paso? Yo te puedo dar el celular, es 55 Ujú. 5103 4716. Perfecto. Pues ya saben, quien requiera este apoyo, pues Silvia, es genial. Gracias, Silvia, de verdad, por este compartir, por tu generoso tiempo que tienes, porque sé que estás súper ocupada, pero siempre eres una linda que compartes y que además nos compartes desde la experiencia y desde la cuestión académica y tu calidad humana. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti muchísimo, Claudia. Me encanta porque sacas pregunta y pregunta y pregunta, no se te acaba y eso me encanta de ver tu preparación y también que seas de estas generaciones que ahora conducen programas y que seguimos ampliando y ampliando el conocimiento lo más que se pueda. Muchas gracias a ti y a tu calidez. Ay, pues muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, pues no se olviden de ver cada converso. Cada semana sale un converso distinto con expertos en psicoterapia, salud, sexualidad, educación. Y cada jueves a la 1 de la tarde en radio en línea nos podemos encontrar también con expertos para temas diversos en estos mismos rubros. Les agradezco mucho y síganos en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y en mi fanpage que es Converso con guión bajo verso. Nos vemos muy pronto. Gracias, Silvia. Gracias, hasta pronto.